Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Trinidad Santa. Gloria a Dios, Trinidad Santa. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, papás, mamás, catequistas, todos los que comparten este encuentro catequético. De una manera muy especial, yo quiero que tengamos la oportunidad de iniciar esta catequesis invocando la santa presencia de la Divina Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Creador, gracias por tantas bendiciones, por toda la perfección que has creado, que nos has regalado. Dios Hijo Redentor, gracias por entregar todo por nosotros. Dios Espíritu Santo, gracias por santificarnos, la misión del Espíritu de Dios, santificar a su iglesia. Hoy imploramos para que esa luz del Espíritu de Dios sea iluminando nuestra vida y bendiciendo nuestra fe, para que esto que vamos a compartir no solamente se nos quede como unas enseñanzas intelectuales más, unos mensajes o como unos contenidos que vamos a aprender, sino como una invitación a crecer en la fe, en el amor, a crecer como seres humanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy es la Santísima Trinidad, y qué bueno que podamos entender la Santísima Trinidad precisamente como una posibilidad, como una oportunidad de bendición en el Señor. Qué bueno que la podamos entender precisamente como eso, como momento de encuentro con Dios, que quiere transformar nuestra vida y que tiene todo un proyecto de bendición con nosotros. La Santísima Trinidad es un misterio, pero San Anselmo nos da una claridad tremenda sobre esa palabra. Misterio no entendiéndolo como algo oculto por allá, como raro, como una cosa oscura, sino misterio como la luz del sol, que aunque queramos verla y nos alegremos por lo que genera en nuestra vida, se nos hace imposible quedarnos horas y horas con estos ojos limitados nuestros, horas y horas mirándolo, porque generaría pues como una molestia y no somos capaces de aguantar el sol. Por eso decía San Anselmo, el misterio de la Trinidad es como esa gracia, esa luz que ilumina todo, aunque no podamos contener o resistir su brillo, es lo que le da luz, claridad a todo lo que nos rodea y a lo que nos envuelve y lo que significa nuestra fe. Por eso decimos que la fe, la Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad Santa es la base, es la raíz, fue el fundamento
de nuestra fe. Y hay muchas razones por las cuales tener esta experiencia y crecer en ella, de por qué estudiar la Santísima Trinidad, que a veces es un lenguaje enredado, pero hoy queremos hacerlo lo más concreto y sencillo. Y hay una razón también, un para qué. Solo quien conoce su fe puede defenderla y difundirla, que en el fondo es lo que estamos invitados a hacer todos como parte de la Iglesia Católica, pero también es el anhelo y el deseo de esos papás, mamás o acudientes que de alguna manera han motivado a estos niños y niñas, a ustedes, niños y niñas, para poder tener estos procesos de formación en la fe, como es la catequesis, tanto para la confirmación como para la Santa Comunión. Quiero comenzar diciendo, frente a esta doctrina de la Santísima Trinidad, quiero compartir con ustedes unas ideas que desde la Iglesia, desde la doctrina católica, se nos han manifestado y enseñado. Necesitamos creer en ese Dios uno. ¿Recuerdan el credo? Hay dos versiones, una corta y una un poco, o diríamos con más elementos, no es que sea larga, sino tiene más elementos en el artículo de la fe. Y ese credo que es un poquito más largo, que se llama credo de Constantinopla y Nicea, ese credo particularmente comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y continúa. Pero a lo que quiero referirme es a ese punto: creo en un solo Dios. Porque a pesar de que son tres personas distintas, es un solo Dios verdadero. O sea, la esencia es de un solo Dios. Y aunque en nuestra iconografía, es decir, en el arte sagrado que utilizamos, vemos al Padre como aquel que tiene un poco de más edad, al Hijo como el que lleva la cruz y al Espíritu Santo como la palomita, pues tenemos, diríamos así, para una catequesis nos sirve y más adelante vamos a tener esa referencia, pero en la esencia no es que sean simplemente como tres dioses distintos, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, la esencia es uno. Y vamos al final casi que a explicar también con unos ejemplos que nos van a servir. Pero bueno, creer en un Dios, en un solo Dios, es el primer paso de la fe. Y de modo tan especial, creer en un solo Dios, de modo grandísimo, se nos va revelando en la misma palabra. Los que tengan la Biblia ahí en la casa o ahí a la mano, y si no, pues búsquenla y paran un momento el video y van y la buscan para que también estemos en sintonía. Busquemos en el libro del Deuteronomio. Está en esos primeros libros del Antiguo Testamento. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, donde nos dice, donde el Señor se refiere al pueblo que Él comenzó a revelarse, a mostrarse, el pueblo de Israel. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y continúa. Pero me refiero es a eso. Desde la misma palabra de Dios ya se nos anuncia que es un solo Dios verdadero. Resultan muchos dioses y uno a veces endiosa muchas cosas. Endiosa el dinero, el placer, el poder, la ciencia, la tecnología, endiosa la apariencia, la moda. Uno endiosa muchas cosas, o se endiosa uno mismo, no cree que es el Dios del mundo, cuando sabemos que el único Dios es el que ha creado el cielo, la tierra y el que nos muestra en su palabra que es único. Miren, el pueblo de Israel, que es aquí al cual se reveló primero, recordemos tal vez la historia sagrada o esas películas que vemos en Semana Santa, muy probablemente, donde el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Bueno, se manifestó con Abraham, Isaac, Jacob, luego viene la esclavitud de Egipto y posteriormente liberados van hacia una tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, después de muchos años de estar caminando por el desierto, llegan a la tierra prometida y se encuentran con una cantidad de pueblos que son politeístas, que significa que tienen muchos dioses.
Y muchos de los israelitas, aún sabiendo lo que Dios había hecho, liberado y les había regalado una tierra que les había prometido, muchos dejaron a Dios de lado y hasta en el mismo camino. ¿Recuerdan el becerro de oro? Bueno, en fin, hace parte de toda esa tradición o de toda esa mensaje de la palabra. Entonces, cuando llegan a esa tierra prometida, muchos quieren no sé, como casi que tener a esos otros dioses, dejando al Dios único y verdadero. Y por eso es que siglos después, con el profeta Isaías, y aquí les digo la cita bíblica para que lo busquen también, a ver cómo están las traducciones allá en las Biblias que tienen, capítulo, profeta Isaías es mucho más adelante, pues, en la sección de los profetas, capítulo 45, versículo 22 al 24. En esta traducción, en esta texto nos dice: vuelvan a mí, vuélvanse todos a mí y serán salvados, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo: solo en Dios hay victoria, salvación y fuerza. Miren, esto es a lo que yo quiero que apuntemos nosotros y de manera particular podamos como comprender, vale la pena creer en Dios. Es más, Él se ha ido revelando. Es que nosotros somos tan limitados, nuestra capacidad racional, nuestro lenguaje es tan limitado para hablar de Dios, que me gustó mucho una vez que alguien decía, colocando un ejemplo, que el ser humano quiera encasillar a Dios en la ciencia, por ejemplo. Muchos dicen: pero es que Dios no existe porque no lo puedo medir, pesar, contar, no es algo tangible. Es que es una realidad que está por encima de la nuestra, que es tan limitada. Entonces, es decir, querer encasillar a Dios en nuestras simples categorías de la razón o de la ciencia, es como si a un niño le dijeran, lo obligaran a que él solo fuera, teniendo 2 añitos nomás, apenas comenzando a caminar, subiera desde la parte más baja hasta la cima del Everest. Y esa cima ha costado la vida de muchas personas, hombres y mujeres que se han entrenado, que llevan los equipos correspondientes, que saben de esas cosas y han muerto muchos. Claro, también otros han llegado y han conquistado esa cima y han bajado para contarlo, pero imagínense eso, un niño de 2 años que no sabe hablar, no sabe defenderse, ¿cómo va a llegar a una cima por allá tan alta? Eso más o menos es lo que uno estaría intentando si quisiera encasillar a Dios en los simples pensamientos o razonamientos humanos. A tal punto que es por eso que el Señor viene a revelarse, se nos muestra, se nos da a conocer a nosotros. Y por esa razón es que podemos entender y reconocer que Dios revela su nombre, se nos da a conocer, se muestra como el Dios vivo, como el Dios que está presente, que es actuante, que es actual, y de manera particular se muestra como el Dios misericordioso, el Dios clemente, el Dios que es amor, verdad, el Dios que es camino, verdad, vida, el Dios que nos muestra su amor y lo manifiesta de miles de maneras, de muchos modos, el Dios que es verdad, el Dios que es bendición y el Dios que es uno. De ahí que creer en Dios, y lo que les decía ahorita, ¿por qué creer en Dios o para qué? Creer en un solo Dios, en el Dios uno, en el Dios único, en el Dios verdadero, en el Dios que se ha revelado, es ya una gracia y una bendición inmensa. Y tiene todas unas consecuencias. Creer en un Dios, creer en Dios que es único y amarlo con todo nuestro corazón tiene consecuencias inmensas para la vida de cada ser humano. Y en la medida que más nos adentremos en ese sentido, más serán las bendiciones que podamos alcanzar y recibir. Entre ellas, por ejemplo, creer en el Dios único es reconocer la grandeza y majestad de Dios. A la vez, es vivir en acción de gracias, dándole gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Es más, San Pablo lo escribía en la primera carta a los Corintios, por si lo van a buscar. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Decía San Pablo:
o en esta traducción lo encontramos así: ¿qué tienes que no te hayan sido dado, que no hayas recibido, para poder darle gracias a Dios? En el Salmo 116, versículo 12, nos dice la palabra: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que ha hecho? Todo el bien que me ha hecho. ¿Cómo le va a pagar al Señor? Y es todo un desafío. Creer en un solo Dios nos lleva a eso, a ser agradecidos con Él. Creer en un solo Dios, en el Dios único y verdadero, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad del ser humano. Somos creados por Dios, somos hechura de las manos de Dios con ese amor que nos hizo. Por eso, ver en el otro esa semejanza, es el ser creados a imagen y semejanza, es toda una gracia y toda una bendición. Creer en un solo Dios es usar bien las cosas creadas, no solamente cuidarlas pues porque otro dice, sino porque cuidándolas y aprovechándolas para acercarme más a Él, puedo glorificar su nombre y puedo ser de aquellos que tengo la dicha y la fortuna de poder crecer en bendición. Creer en un solo Dios es confiar en Dios en todas las circunstancias. Santa Teresa manifestaba una cosa que o hacía toda una obra literaria, y decía: nada te turbe, nada te espante, nada, todo se pasa, Dios no cambia, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Confiar en Dios en todas las circunstancias, en las adversidades, incluso como ahorita en estos tiempos. Santa Teresa de Jesús pues lo expresaba, y qué bueno que nosotros también podamos en ese creer, en ese Dios uno, verdadero, todopoderoso, en el Dios que se nos ha revelado. Creer en Él nos lleve a ser fuertes en la fe y a poder dar fortaleza también a muchos. La Santísima Trinidad la encontramos en la iglesia en todo, o en la fe en todo momento. Desde cuando nos echamos la bendición, porque lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad, cuando el bautismo, en una misa, en los sacramentos, en todo lo que significa la fe, está, digámoslo así, como imbuida, está impregnada de la Santísima Trinidad. Por lo que les decía ahorita, es la raíz que sostiene la fe. Es como una planta no es planta si no tiene raíz. Si tiene un tallo, si le cortaron simplemente el tallo, ya pues no es una planta, ya es un adorno o algo para la leña, no sé. Pero le hace falta eso que es fundamental. O una planta que la corten y solamente quede la raíz, ¿será que es planta? No, porque falta ese desarrollo pues que corresponde para poder hablar de una planta. La Santísima Trinidad es esa esencia, es eso que nos fortalece. Casi que podríamos decir, y muchos lo han comparado, pero recuerden, las comparaciones son siempre limitadas, lo han comparado con el aire. Está en todo lugar, está en toda nuestra realidad, y es vital. Sin el oxígeno, sin el aire que respiramos, sin el oxígeno que respiramos, moriríamos. Y no lo vemos, pero ahí está. También Dios, aunque no lo veamos directamente, está en nuestra vida, está llenando de bendición nuestra realidad. Entonces, el nombre de Dios está en todo. Es más, Jesús ya revela la Santísima Trinidad. Les pido que miremos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde nos dice que al momento pues del bautismo lo realicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya habla de la Trinidad Santa. O sea, y es el mismo Señor Jesús el que lo hace. No es simplemente bautícen en el nombre de Jesús, no, bautícen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es el Dios uno, verdadero, único. Bautizar en las tres divinas personas es la oportunidad para que entendamos que hay un Padre todopoderoso y su Hijo único Jesucristo en el Espíritu Santo, dándonos gracia, bendición y fortaleciéndonos en el caminar.
Quiero ir concluyendo, mis queridos jóvenes y jovencitas, mis niños y niñas, con este punto particular. Miren, hablamos de Dios Padre porque lo ha revelado. Jesús también revela al Padre y lo muestra como aquel que en relación a Él es Padre porque Él es Hijo. Y nosotros pues lo entendemos como Padre en dos sentidos. Uno, porque es de donde procede, es, digámoslo así, origen, el origen primero de todo. Y dos, Padre como autoridad trascendente, como esa autoridad suprema. Por eso hablamos del Padre, el Dios Padre celestial. Cuando se habla del Dios Hijo, se ha revelado como Hijo en relación al Padre. Miren esa realidad, es Hijo enviado por el Padre, en relación con el Padre es que tiene esa realidad de Hijo. Jesús ha revelado que Dios es Padre, no es solo creador, sino Padre en relación al Hijo único. Miremos Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 27, donde se nos manifiesta: nadie conoce al Hijo sino el Padre, Padre celestial. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso hablamos de que Dios revela su presencia y bendición, su misericordia. También pues el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13, por ejemplo, nos hace referencia ya a la revelación del Espíritu. Y dice que Jesús envía desde el Padre al Espíritu, o sea, el Hijo envía desde el Padre al Espíritu, y el Espíritu que estará junto a los discípulos, a los seguidores de Cristo, y para enseñarles, conducirlos y llevarlos hasta la verdad plena. Mire qué tan especial. La acción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo tiene que ver pues con toda esta realidad y dimensión. Ya mirando algo que nos puede dar mucha claridad para pasar a unos ejemplos también pues que nos pueden servir, tengamos en cuenta esto. Miren, las divinas personas son, o mejor, la diferencia de las tres personas distintas o las tres personas divinas tienen que ver más con la relación que tienen. Es decir, el Padre es quien engendra, es decir, el Padre engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede del amor del Padre y del Hijo. Miren tan particular esto, y para que no nos enredemos con toda esta doctrina, el Padre engendra, el Hijo es el engendrado, y del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Por eso se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. No son tres dioses, no, tres personas distintas en una esencia de divinidad. Por eso se habla que el Padre crea, pero cuando estaba creando, creó por medio de la palabra, el Verbo de Dios, que miraremos ahorita cómo el Verbo de Dios se hace carne y habita entre nosotros y es el Señor Jesús. Entonces el Padre Celestial crea por medio del Verbo, el Hijo, y el Espíritu Santo aleteaba, dice la palabra, sobre las aguas, se cernía sobre las aguas. El Padre, creador, el Hijo, redentor. Pero miren, en ese momento en la encarnación, cómo llega el ángel Gabriel donde está la Virgen Santísima y le manifiesta que por voluntad del Padre se engendra en el vientre purísimo, o se encarna mejor, en el vientre purísimo de María, el Hijo, por obra del Espíritu Santo. Las tres divinas personas actuando en unidad. Y en el momento en la obra santificadora del Espíritu Santo, dice Jesús que es necesario que Él vaya al Padre, para que
para enviar el Espíritu Santo. Es decir, el Hijo va al Padre para enviar al Espíritu Santo, para que santifique, para que nos lleve a la verdad plena. Es toda una bendición y ni siquiera es enredado, sino es una experiencia que nos lleva a mirar la unidad, el complemento tan grande y la comunión en el amor de la Santísima Trinidad. Bueno, qué bueno entonces tener como esa dimensión, tener esa oportunidad. Yo quiero colocar este último ejemplo. Hay un signo que se tiene pues en la Santísima Trinidad y lo vemos acá, más o menos lo señalo acá, como un triángulo. Miren, un triángulo es triángulo porque las tres líneas están unidas y forman tres ángulos. Si una línea estuviera para un lado, la otra para el otro y de pronto la otra por allá para abajo, no formaría, pues se llamaría de otra manera, otra figura geométrica, pero no sería un triángulo en la esencia y en lo que significa el triángulo y como lo conocemos. Tienen que estar unidas las tres líneas. Entonces, pensar en ese triángulo nos ayuda a entender también, si no están unidos, si no hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa unidad divina, trascendental, en esa unidad de su majestad, de su gloria, se nos desvirtúa, se nos desvirtúa. Y yo quiero aquí que tengamos en cuenta algo que es más particular todavía. Ese amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se desbordó tanto que nos creó a nosotros. Y lo más maravilloso, cuenta con nosotros para que esa obra de salvación que ha diseñado el Padre del cielo en su amor, también seamos nosotros agentes, autores de esa obra. No porque usted y yo salvemos a otros, sino porque aferrados de la mano del Señor podamos alcanzar esas bendiciones. Vamos ya concluyendo esta catequesis y de modo particular pues qué bueno que tengamos en cuenta esto. Mirando pues ya la imagen que nos tiene la iconografía o digámoslo así el arte religioso, que las imágenes, vale la pena aclarar esto, no son idolatría. Miren, idolatría es algo que desplaza a Dios para colocarlo en el corazón, como en el centro de la vida de uno. Esto antes lo acerca más a uno a Dios, porque uno recuerda que hay un Dios Padre, lo manifiestan como alguien mayorcito, que tiene un cetro, es rey, y que tiene su mano levantada como signo de bendición en esta oportunidad, que está en el cielo, por eso el signo como las nubes, los angelitos, que hay un Dios Hijo, Jesucristo, lo manifiestan como un poco más joven, con la tierra, con el globo terráqueo en sus manos y con la cruz como signo de la redención. Y el Espíritu Santo lo manifiestan como esa paloma, dado que en el bautismo del Señor se manifestó en ese sentido. Y paloma en cuanto paz, paloma en cuanto mensajero, paloma en cuanto esa dimensión particular pues de ese dinamismo que tienen las palomas. Es decir, la paloma nunca se queda quieta, está construyendo, está buscando alimento, está en todo ese proceso. El Espíritu Santo tampoco se queda quieto y con unos rayos como de luz que irradia, porque es luz. ¿Recuerdan? En Pentecostés, hace 8 días lo celebrábamos, o en estos domingo pasado, decíamos que es signo de esa gracia de la luz del Espíritu de Dios. En fin, es la oportunidad pues para que usted y yo tengamos esa dicha de poder crecer en el amor de Dios, en la bendición. Creo que pudo haber quedado y sé que tenemos elementos ya de valor para que podamos defender y difundir la fe en la Santísima Trinidad. Recuérdenlo, las personas divinas son inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, siempre están actuando unidas, junticas, siempre van allí en esa unidad especial. Conclusión. 4 puntos como para que lo tengamos en cuenta. El primero, recordémoslo,
el misterio de la Santísima Trinidad, entendámoslo como esa luz que irradia, no simplemente como esa cosa negativa o oscura, como misteriosa, como en ese sentido negativo, sino irradia. Y aunque no podamos contemplar su magnitud, si recibamos esas bendiciones que vienen e iluminan la vida y transforman nuestra vida y quieren actuar en nuestro ser en favor de nuestra planificación, nuestra plenitud como seres humanos. Lo segundo, recordemos, Dios cuenta con nosotros y esa obra de Dios que se desbordó en amor y que por tal razón nos ha creado y nos ha dado esta experiencia de la existencia, es por una razón concreta. Dios nos ama y quiere que nosotros también coloquemos de nuestra parte en este camino de la fe y del amor. Tercero, tengamos en cuenta que el lenguaje humano es limitado, por eso necesitamos abrirnos a la fe. No solamente es una cosa racional. Hoy en día a veces pensamos que la ciencia es la que tiene la última palabra y como que es la verdad científica. Hay cosas que sobrepasan todas esas categorías que de tantas maneras son limitadas. También recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son esas tres personas divinas, tres divinas personas, tres personas distintas, un solo Dios verdadero que es amor. Y lo vemos en todo ese recorrido querigmático o en ese recorrido que hemos tenido. Dios que nos ama, a veces no siempre, nuestro pecado nos aleja de ese amor, pero manda a su Hijo como la única salvación, como la única solución, y por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es que quiere seguir obrando bendición en nuestra historia. Que Dios nos ayude en este camino de la fe y que nos permita seguir adelante creciendo como hijos y fortaleciéndonos en el amor de Dios. Me encanta poder compartir con ustedes esta experiencia, crecer como ser humano y como cristiano, como seguidor de un Dios maravilloso, y poder transmitirles esta experiencia que transforma la vida. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima pues que también siga intercediendo por nosotros. Juntos vamos a decir: bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo mal y peligro, material o espiritual, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga con su gracia y que este domingo que vamos a celebrar el Día de la Santísima Trinidad nos ayude también para crecer en su amor y fe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, les acompañe y fortalezca siempre el Señor. Amén. Para seguir buscando a Dios y permitiéndole que obre en nuestra vida, porque Él cuenta con nosotros y quiere bendecirnos, siempre podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga en abundancia. Hasta pronto.